Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Discutamos México y hoy vamos a discutir uno de los temas fundamentales, no solamente para nuestra economía, yo diría que también para la imagen de nuestro país. Vamos a discutir el turismo. Evidentemente todos pensamos, a todos nos gusta hablar sobre el turismo y nos han convencido, nos han dicho tantas veces que lo hemos tomado como un lugar común que el turismo es la industria sin chimeneas. Y sí, es una industria que puede ser sin chimeneas, también puede tener efectos importantes sobre el ambiente y sin embargo es una industria que nosotros no hemos podido desarrollar cabalmente. ¿Qué tenemos que hacer para darle el desarrollo que merece? ¿Qué podemos hacer para que la industria tenga el menor impacto posible en la ecología y que genere empleos, que genere divisas para el país, que genere también, por supuesto, actividad económica en el interior de nuestro país, en el mercado interno? Pues para discutir este tema tenemos a 4 especialistas, a 4 personas involucradas directamente en este sector. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de Pablo Azcárraga. Pablo Azcárraga es presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, es también vicepresidente y director general del Grupo Posadas. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Tenemos también a Ursi Villar Fernández. Él representa a Quinis Coyol, así se dice. Correcto. Y él es esto es mayorista de Turismo Nacional de Receptivo. Con nosotros también Manuel Rodríguez Bock de Gauss Redes. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Y Juan Noriega Granados, una larga trayectoria en el sector turístico, en la Secretaría de Turismo, en el CENET también, actualmente académico de la Universidad de Quintana Roo. Gracias a todos por estar con nosotros. Se nos han dicho muchas cosas, Pablo, acerca de la necesidad de impulsar el sector turístico y acerca del potencial de este sector turístico. Sin embargo, sabemos que todo no es miel sobre hojuelas. ¿Cuáles son los problemas que está enfrentando el sector en estos momentos? Claramente el turismo tiene un enorme potencial en el país. México tiene una naturalidad turística mayor que lo que se ve en otros países por muchas razones bien conocidas. Pero yo diría principalmente porque tenemos la amabilidad de nuestra gente. El hecho de que tengamos gente que puede entregar turismo, que si además lo sumamos a las bellezas, a la cultura, a la tradición, a todo lo que implica cosas importantes para hacer turismo en México, pues eso nos trae un tema que es quizás el punto más crítico que tenemos que resolver, es hacer del turismo una prioridad. El turismo, el que sea prioridad, nos va a llevar a aspirar a ocupar los lugares en cuanto a recepción de turistas internacionales que México se merece. Actualmente nosotros ocupamos más o menos el lugar 10 y México debería estar fácilmente dentro de los 5 o 3 principales países receptores de turismo. Eso tiene que ver porque efectivamente estamos al lado del mercado emisor más importante del mundo, porque el turismo se trabaja en México 365 días al año y porque únicamente hemos explotado el turismo de sol y playa cuando el país tiene tanto que ofrecer en tantos lugares tan diferentes. Y además nosotros dependemos prácticamente del turismo internacional que viene principalmente por la vía aérea, y cuando desarrollemos la infraestructura necesaria para que los visitantes puedan venir por carreteras, por trenes, por barcos, que es como la mayor parte del turismo en el mundo se conduce, pues eso va a hacer que México pueda explotar. Entonces, dentro del poner al turismo como una prioridad en el país, pues va a forzar a que los diferentes actores, llámese los gobiernos, los legisladores, los empresarios, la sociedad en general, pues tomemos compromisos de cómo debemos de movernos para que el turismo se convierta en una prioridad. Ursi, como operador, me imagino que a veces debes decir, bueno, ¿cómo es posible que esto esté así? Tan sencillo como arreglar esto y podríamos operar mucho más fácilmente. ¿Cuáles son esas cosas que te encuentras y que dices, esto es fácil de arreglar y sin embargo no lo estamos arreglando? Sí, bueno, yo tengo un dicho que los latinos se nos da muy bien restar y dividir y se nos da muy mal sumar y multiplicar. Es tan sencillo como lo que apuntó Pablo, que distintas entidades de gobierno, empresarios, operadores de servicios,
nos sentemos en una gran mesa y cada uno comuniquemos nuestras experiencias. Tan sencillo como eso. Porque, como muy bien dijo Pablo, tenemos un tesoro en nuestras manos. Yo sí quiero presumir de México, de nuestro México, naturaleza, arqueología, colonia, gastronomía, turismo de aventura, folclore, turismo religioso, turismo de negocios. Lo tenemos todo y tal vez cuando nos lo ponen muy fácil es cuando nos abandonamos y nos relajamos. Yo creo que es muy sencillo y mucho más de lo que se habla por ahí en los foros. Como digo, el primer paso es hacer una gran mesa, exteriorizar. A partir de ahí hay que priorizar. Hemos segmentado y clasificado las distintas diversidades de turismo. Empezamos por prioridades. Por muy rico que seamos, por mucho que queramos avanzar, yo creo que es como nuestra vida, siempre ponemos prioridades. Porque si le entramos a todo, no vamos a poder. Manuel, ¿cuáles ves tú que son los retos principales del sector turístico? A mí me parece que es muy importante para el auditorio tener claras algunas cosas. Un primer punto que me parece muy importante reflexionar es de que el turismo es, en el mundo, antes que nada un fenómeno geográfico, es decir, los flujos turísticos en el mundo se mueven alrededor de regiones. 75% de los turistas en el mundo, de todos los turistas internacionales en el mundo, se mueven dentro de su propia región geográfica. Los alemanes visitan Francia. Exacto. Y los europeos en Europa, norteamericanos en Norteamérica, sudamericanos en Sudamérica, asiáticos dentro de Asia. Es decir, de tal manera que es algo que estructuralmente lo tenemos que pensar cuando empezamos a ver hacia dónde y qué tanto puede dar el turismo para un país como México. Otro tema que me parece muy relevante es de que hay una serie de barreras culturales en el turismo internacional, socioculturales diría yo, antes que las económicas. Las económicas son relativamente sencillas. Se gasta en función de la capacidad de consumo y se consume de acuerdo a lo que uno tiene capacidad de endeudarse incluso, ¿no? Pero hay otras subculturales, como por ejemplo es el tema del idioma o la percepción de seguridad. Ya me parece que ahí es en donde hay que ir poniendo algunas cosas en su justa dimensión. Difícilmente México puede aspirar a participar más del mercado de Estados Unidos, en donde, ojo, México es ya el principal destino de los estadounidenses fuera de su país. Es decir, saliendo de sus fronteras, lo que implica esa barrera sociocultural que es cruzar una frontera, México es el principal destino y lo ha sido desde hace muchísimos años. Más o menos es el 35% de la participación que tiene México en ese mercado. Nuestro reto es cómo modificar esas barreras socioculturales también para poder empezar a crear flujos con otra dinámica y otra naturaleza, al estilo como lo insinuaba Pablo, por ejemplo, los flujos europeos, ¿no? Entre los países europeos. Por eso los principales destinos en el mundo están allá. Ahí hay un tema que me parece que es importante ir poniendo en perspectiva y que podríamos ir revisando. Pues Juan, yo creo que está la mesa puesta. Nos habla Pablo de la necesidad de tener infraestructura, nos habla Ursi de la necesidad de sentarnos a discutir, a hablar. Manuel habla de la percepción y bueno, esto nos lleva también al tema de la seguridad, al tema de cómo hacemos que el visitante no tenga miedo de venir. En fin, son algunos de los factores que se están planteando. ¿Qué otros factores hay que tomar en cuenta o cuáles de estos te parecen más significativos? Todos los que han mencionado me parecen relevantes, son reales y están todavía presentes. Sin embargo, hay también zonas grises en las cuales tenemos que empezar a navegar. La seguridad. Primero que nada, es importante que transmitamos el hecho de que somos un país seguro. No estamos en el caos, aun cuando hay focalizaciones. No estamos funcionando muy bien en eso, ¿no? Esa proyección no la estamos logrando. No la estamos todavía sintonizando. Sin embargo, el turista, cuando está aquí, se siente seguro. No está abandonando zonas en las cuales él puede estar en riesgo. Todos los sitios turísticos
están manejados en una zona de confort. Pero regresemos al tema de la infraestructura. Hoy tenemos infraestructura, la podemos mejorar. Sin embargo, hay que acrecentar los flujos y en eso tenemos obviamente muchas cuestiones en las cuales trabajar. Hoy tenemos infraestructura, la podemos mejorar. Sin embargo, hay que acrecentar los flujos y en eso tenemos obviamente muchas cuestiones en las cuales trabajar. Hoy por hoy se requiere obviamente más creación de equipamiento. Yo creo que la infraestructura básica es suficiente. Necesitamos mejorar la infraestructura social. En muchos destinos turísticos tenemos un boom, tenemos hoteles, tenemos muchas capacidades para prestar servicio. Pero ¿qué sucede si se nos enferma alguno? Depende de la infraestructura social el solucionar un pequeño problema, por ejemplo, de un pequeño accidente o una enfermedad o algo así. Entonces, nuestra cadena de servicios tiene que estar eslabonada y hacer que cada uno de los eslabones sea suficientemente rígido, duro, pesado, fuerte. ¿Cuáles serían tus propuestas, Ursi? ¿Qué dirías tú a un funcionario del gobierno, a tus colegas en el sector? ¿Qué les dirías tú que es una medida urgente, que es importante aplicar lo antes posible? Bueno, comienzo por mis colegas, porque en México tenemos la particularidad de todo lo malo achacárselo al gobierno y de siempre pedirle a papá gobierno y no miramos hacia nosotros. Yo lo primero le diría a mis colegas que tenemos que ser bastante más profesionales de lo que lo somos en este momento, que tenemos que ser bastante más éticos y competir por un México diferente, por un México natural y no estrategias que surgen por ahí, y que deberíamos de crecer en todos los aspectos y ser propositivos. Y algo que yo le digo a todos los gobiernos, desde el municipal, desde el estatal y hasta el federal, yo en contra de lo que se está haciendo en México, que todos son impuestos e impuestos, cambiaría automáticamente esa normativa. Es decir, voy a poner un ejemplo muy claro que nos atañe a tanto al turismo nacional como al internacional. 3% de impuesto de hospedaje. ¿Qué estamos haciendo con ese 3% de impuesto de hospedaje? No seré yo quien arroje la primera piedra y lo diga, pero lo que sí está claro... Campañas de publicidad, dice. ¿Es importante? ¿Y si las estamos teniendo esas campañas? Ya que me han dicho eso, ¿son eficientes? Esa es la pregunta, claro. Exacto. ¿Son esas campañas diferenciadas para el turismo nacional, para el turismo internacional, para Estados Unidos y Canadá, para la región de América Latina, para Europa, para Asia? ¿O es un totum revolutum que creamos con unas imágenes preciosas, pero que no estamos llegando a los distintos mercados con distintos mensajes? Las imágenes preciosas que las tenemos en México, Manuel, no son suficientes ya. Esas imágenes nos las puede dar Jamaica, nos las puede dar Hawái. ¿Cómo nos diferenciamos? Yo creo que tocó un punto importante y creo que eso hay que ponerlo claramente sobre la mesa. No es que no se gaste ese dinero en hacer campañas. El problema son los contenidos, el sentido y la orientación de esas campañas. A mí me parece que efectivamente, más allá de la estética del país, que pues eso no tiene... Se le puede sacar un provecho claro, no tiene problema. Es un país hermoso, pero hay muchos otros países. Que en estos temas no es un concurso de fotografía. No se trata de ser efectivo en provocar la predisposición de una persona a decidir entre varias opciones que este es el lugar al que quiero ir a viajar, dentro del país para los mexicanos, por los que vienen aquí, como del extranjero. Es decir, tiene que ser mucho más efectivo. Y ahí yo creo que se está tocando un punto que es importante, es tener claro el diagnóstico. Porque yo creo que no solo hay que estar de acuerdo en las propuestas, yo creo que también tiene que haber claridades y coincidencia en un diagnóstico.
A veces es más complicado ponerse de acuerdo en cuál es el problema que en la solución. Ya me parece que esa es una de las cosas que en el sector turismo no hemos sido capaces y que somos muy repetitivos. Es decir, cada vez que hay un cambio de administración, siempre se habla de volver a segmentar y de volver a hacer las rutas nuevas que se acaban de presentar hace unos meses en materia de turismo, ¿no? Con un cambio de administración. El otro día, por pura curiosidad, me puse a revisar el primer Plan Nacional de Turismo que se hizo en 1963 en la oficina de la presidencia. Son las mismas. Es decir, no puedes inventar grandes cosas. Planificamos bien, pero algo nos debe estar pasando. Pero no estamos instrumentando correctamente por lo mismo. Es obvio, porque el país no lo vamos a reinventar. Exacto. Tenemos que tomar bases de lo que somos y a partir de eso, de lo que somos, explotar realmente lo que cada uno de los turistas, según el origen de donde provenga, necesita conocer y quiere disfrutar. Entonces, esa parte de la segmentación creo que hay que también llevarla a la parte de la oferta. No solamente analizar la demanda segmentada. Yo concuerdo, necesitamos poner más acento en cómo diferenciarnos, cómo desmarcarnos de lo que están haciendo nuestros otros países competidores. Porque al final de cuentas, el pastel de la generación de turismo en el mundo tiene un tamaño y nosotros queremos tener una porción cada vez creciente. Y la forma en que tenemos que hacerlo es atendiendo a los diferentes gustos y aficiones que el turista nos está enseñando. El turista hoy en día es un ser experimentado. No es un turista que viene a ver qué encuentra. Viene y por lo regular, sobre todo el turista extranjero, viene documentado. Sabe perfectamente qué es lo que puede llegar a encontrar y viene a buscar precisamente eso. Muchas veces en el área del sureste conocen más la región maya que lo que los mismos operadores les pueden mostrar. Y van y buscan precisamente ese acento. Pablo, me llamó la atención que cuando interviniste la primera vez señalaste, bueno, mucha gente está viniendo en avión, pero la gente no está viniendo en carretera, no tenemos infraestructura. Tenemos una zona, bueno, tenemos una costa maravillosa en la zona del mar de Cortés, por ejemplo, en Baja California. Tenemos la zona de Ensenada, que tiene lugares que también son maravillosos, y sin embargo la gente no cruza. ¿Qué está pasando? ¿Es cuestión de infraestructura o es cuestión de imagen? Yo creo que somos poco competitivos. Somos un país que nos falta mucho por competir mejor. Y la competencia claramente arranca desde cómo generamos nuestros ingresos, entender cuáles son nuestros mercados, entender cómo nos debemos de comportar de acuerdo a los diferentes tiempos, ¿no? Qué inversiones debemos de hacer, cómo tenemos que crear una imagen y, por supuesto, cómo tenemos que crear una infraestructura. Digo, es el paquete completo. El turista internacional y el doméstico pueden escoger ellos a muchos lugares a dónde ir. Y si México no ofrece un mayor valor que lo que ofrecen otros destinos, pues claramente la opción está por otros lados. Yo creo que como país en el turismo nos va bien, y nos va bien por lo que tenemos. Pero nos puede ir mucho mejor si verdaderamente tenemos una actitud competitiva mucho más fuerte. O sea, ser número 10 no está mal, pero lo que tú nos dices es que tenemos potencial para estar en el lugar número 5, en el 4 o en el tercero. Déjenme darles un dato muy claro. La Organización Mundial de Turismo proyectó que para el año 2009 México debería estar recibiendo 32 millones de visitantes internacionales. Hoy en día recibimos alrededor de 20. Proyecta que para el año 2020 deberíamos de estar recibiendo 55 millones de visitantes. Y si no cambiamos nuestra actitud competitiva, vamos y mantenemos lo que tenemos, esos 22 se van a convertir en 25. Entonces estamos dejando 25 o 27 millones de turistas que México no recibiría. Claramente, si nosotros, insisto, vemos al turismo como una prioridad y nuestra cultura crece hacia ser más competitivos, con mejor forma de hacer las cosas, vamos a encontrar
caminos para mejorar nuestra imagen, para que la percepción de México no sea la que se genera fácil a través principalmente de las noticias malas, sino que busquemos generarla a través de noticias buenas, en donde tengamos comparativos con otros destinos y claramente le estemos diciendo al consumidor por qué México es una mejor opción. Para que la percepción de México no sea la que se genera fácil a través principalmente de las noticias malas, sino que busquemos generarla a través de noticias buenas, en donde tengamos comparativos con otros destinos y claramente le estemos diciendo al consumidor por qué México es una mejor opción. Si mejoramos la imagen a través de una mejor y mayor promoción turística, en donde entendamos que la misma no es un gasto, sino es una inversión que se multiplica por muchas veces y que hay esquemas que ni tenemos que inventar, simplemente hay esquemas que se han usado en otros lugares que han probado ser muy benéficos y que México simplemente tiene que copiarlos y mejorarlos. Si podemos mejorar nuestra infraestructura, vamos a encontrar un enorme camino de crecimiento. Hoy el turismo representa la tercera generación de divisas en el país, pero es la única generación que es permanente y creciente. El petróleo y las remesas, esas tarde o temprano se van a acabar. El turismo es algo que no solo genera grandes divisas, sino que emplea a 2.4 millones de gentes. Y las únicas ciudades que no exportan mexicanos a trabajar fuera del país son las ciudades turísticas. Entonces, ¿por qué a veces nos cuesta tanto trabajo entender que tenemos una riqueza? ¿Y por qué a veces nos complicamos la existencia de tal tamaño que buscamos, como bien se mencionaba antes, el por qué no pasan las cosas en vez de ver cómo hacer que sí pasen? En mi opinión, yo lo resumo en que necesitamos ser más competitivos. Manuel, todo el mundo ha hablado de imagen. ¿Cuál es el problema? ¿Somos los medios de comunicación, como en algunas ocasiones ha dicho el presidente de la República? ¿O es el hecho de que sí tenemos violencia y que no la podemos ocultar? ¿Es que no estamos haciendo bien la promoción? ¿Cómo trabajamos la imagen? Yo creo que es un poco más complejo que todo eso, ¿no? Porque también sería injusto pensar que es una responsabilidad de los medios o solo de malas campañas. Si en este mundo tan complejo, en donde cualquier persona puede entrar a varias páginas de internet de cualquier destino del país, en donde no solo va a ver la parte bonita, sino también va a poder leer las noticias y puede leer lo que sucede, se empieza a crear un asunto muchísimo más complicado que de percepción, nada más. Hay un problema que es todavía más estructural. Yo recuerdo cuando hicimos el primer índice de satisfacción de turismo internacional en el año 2002 para la Secretaría de Turismo, el turista internacional ponía como la variable más alta, ¿no? la que mejor calificaba, lo que todo el mundo aquí ha comentado y que creo que todo el mundo tiene claro, que es que somos muy hospitalarios, ¿no? La hospitalidad de los mexicanos. La gente, y eso todo el mundo te lo dice. Es que el sí, mexicano los turistas internacionales es maravilloso. dicen, esa es la variable. Claro, la peor calificada era la limpieza. Entonces podríamos llegar a una conclusión para poner las cosas en otra perspectiva, que somos muy buena onda, pero muy cochinos. El muy cochino es muchas cosas. ¿Y se refieren a, no sé, a los hoteles o se refieren a las calles? Se refieren al orden, se refieren un poco a la estética, pero también la ética. Se refieren un poco a esto de que más allá de la zona turística hay mucha basura, pero también no hay buena señalización. Se refieren a que hay mucho desorden. Si lo vemos comparado con otros destinos. ¿Dónde firmo eso yo también? Porque igual cuando me enfrento a una manifestación y que te cierran las calles y que vas por una calle y está toda sucia, yo también firmo eso. Yo creo que hay que diferenciar muy bien lo que es folclórico y que puede tener su atractivo un mercado público, ¿no? Es decir, que tiene sus propias... de todo lo demás que está detrás. Eso es lo que conforma la percepción. Es más complicado que nada más una mala noticia publicada en los medios. La gente sabe mucho más que esto y no solo, tiene la experiencia cuando viene, pero
no solo el turismo internacional, también el turismo nacional. Es decir, el turismo nacional también tiene parte de esta dinámica y colabora en la creación de esta imagen. No hay que perder de vista que de la economía turística del país, el 85% de la economía turística es turismo doméstico. Así es. Sí. Solo 15% de la economía turística es el turismo internacional. Exactamente. Entonces, ahí también hay otras dinámicas en la creación de estas imágenes que es bien importante tener en cuenta y para poder aspirar a hacer esto que dices competitivo, justamente, hay que empezar, por ejemplo, el orden viene básicamente del ámbito de gobierno local, municipal. Sin embargo, son los que tienen menos capacidad real de incidir en, por ejemplo, un plan de desarrollo turístico en una zona determinada. Sí, en una tienda el local va a tener éxito, el establecimiento va a tener éxito si logro que ya una vez que entró el cliente y compró la primera vez, y logro que regrese. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Qué tanto logramos que quien ya vino a México en una ocasión o quien ya viajó en México en una ocasión diga, sí me gustaría regresar a México o sí me gustaría viajar en México? ¿Cómo estamos en comparación con otros países y qué estamos haciendo bien o mal para lograr que el cliente que ya tuvimos en una ocasión siga siendo cliente? El grado de satisfacción de un cliente de fuera que viene a México es muy alto. Y ellos mismos se sorprenden. Coincido con Juan, especialmente el mercado europeo, que está muy interesado en la cultura, se informa mucho. Pero hay otros mercados que vienen atraídos por el folclore, por la canción, por la gastronomía, y cuando llegan a México dicen, quieto, esto es mucho más de lo que yo esperaba. Yo te puedo decir que nosotros, por ejemplo, que estamos especializados en turismo cultural y mercados de habla hispana, de Europa, el español y el portugués sabe que para conocer tantito México necesita 3 viajes. América Latina, que es un país que nos visita frecuentemente y donde tanto autoridades como operadores no hemos puesto mucho énfasis, es un país ¿Una región? una región que vienen 2, 3 y 4 veces. No sé si es que estamos haciendo bien o es que México es tan bondadoso, tan generoso, nos ofrece tanto que el que viene de fuera viene ávido de vivir, experimentar, sentir. Viene con los oídos así, con los ojos así. Entonces, aunque nosotros nos quede un gran camino que recorrer, las bondades de México son tan grandes que hace que un cliente venga, regrese y vuelva a regresar. Pero el reto no es la atractividad. Es decir, yo creo que eso está dado. Garantizada. El reto es cómo poner en valor esa atractividad para que efectivamente se convierta en un producto con valor en el mercado nacional e internacional. Yo creo que está por ahí, porque si nos seguimos, perdón, que discrepe un poco, regodeando en lo fantástico y maravilloso que somos, no vamos a romper las inercias, es decir, no vamos, eso está dado. Lo que tenemos que tener claro es cómo rompemos esas inercias, porque son muchas inercias, es decir, con las que estamos viviendo en el sector turismo, para realmente poder aspirar a nuevos estados de desarrollo. Hay algo que dice Pablo que a mí me preocupa mucho y es el hecho de que el turismo que estamos recibiendo lo estamos recibiendo por vía aérea, mientras que un país como Francia o como Italia o como España reciben buena parte de los visitantes por vía terrestre. ¿Qué hacemos para que la persona de Los Ángeles, la persona de Dallas, de Houston, de San Antonio, de Phoenix, cruce la frontera, se atreva a cruzar la frontera? Es sorprendente. El 100% de los tijuanenses que pueden obtener una visa han visitado San Diego y el 95% de los sandieguinos no han visitado Ensenada. ¿Qué pasa? Yo diría, pasa que no hay orden, que no hay una lista de puntos que se tienen que cumplir para que eso suceda. Tiene que haber un compromiso y tiene que haber una serie de acciones que se vayan resolviendo, porque no nada más es construir carreteras, sino son las carreteras, la gasolina, la seguridad, el hospedaje, los otros servicios turísticos relacionados. O sea, es la suma de muchas cosas que claramente en España se pusieron a trabajar en ello,
lo resolvieron y durante el tiempo que lo resolvieron fue cuando España creció, se duplicó en el número de visitantes en poco tiempo. O sea, la buena noticia es que se puede hacer. Quizá el punto es que de pura buena intención no lo vamos a lograr. Forzosamente tenemos que establecer un plan con un responsable, con unas fechas y con el debido seguimiento para que eso suceda. De pura buena intención no lo vamos a lograr. Forzosamente tenemos que establecer un plan con un responsable, con unas fechas y con el debido seguimiento para que eso suceda. Ya que si me permite, sí quiero hacer un matiz. Sí. Tenemos un gran hándicap. Europa, voy a poner un ejemplo. Madrid-Moscú es la distancia que hay entre Cancún y Tijuana. Es decir, mientras que en Europa las distancias son mucho más pequeñas y la infraestructura aquí tenemos, quien verdaderamente nos puede visitar, los poderosos del norte, las distancias son más largas y se dan la comodidad de venir en avión. Quien realmente podría venir, Centroamérica, que vienen, aunque no lo creáis, y vienen en autobuses, carcasas, y vienen especialmente de peregrinación, tienen un poder económico más pequeño. Entonces, yo creo que eso de las carreteras es importantísimo, pues para no solamente el turismo, sino para México, para todos, pero sí es un pequeño hándicap por las distancias, si lo comparamos, por ejemplo, con la región poderosa de Europa. Pero si te vas a Estados Unidos, Estados Unidos, el 80% de la gente que viaja internamente lo hace en automóvil. Así es. Y eso es tan grande como lo de Europa. Sí. Bueno, y yo veía un estudio de la Secretaría de Turismo recientemente que decía curiosamente que quienes cruzan la frontera a México se quejan no de la inseguridad, porque en realidad no la resienten, se quejan de las colas para cruzar. Y ahora es en los dos sentidos, para llegar a México, porque el CIAVE ha sido un desastre para la zona fronteriza, y el de regreso, que son 2 horas de cola también. Para entrar otra vez a su propio país. Eso es a lo que yo me refería cuando hablaba de que tenemos infraestructura básica. Tenemos aeropuertos, puertos, tenemos carreteras, es decir, la dotación ya está dada, ¿sí? Lo importante es el equipamiento. Las facilitaciones, otro término de competitividad. Entre más facilitación tengamos, las cosas serán más fluidas. Pero ya pasamos parte de la historia. En este tránsito hemos transcurrido de las famosas caravanas de los norteamericanos que venían en 40 o 50 vehículos, muchos motorhomes, directamente hasta Acapulco. ¿Sí? Han cambiado las situaciones. Los aeropuertos, los aviones cambiaron, tienen más capacidad, los costos han sido diferentes en este tiempo. Somos un país que está cerca del país que origina más viajes y por lo tanto, entre Estados Unidos y México, las distancias son cortas. En promedio podemos estar hablando de que un turista norteamericano puede llegar a hacer entre 2 y 3 viajes anuales a México. Ahora se puede uno venir de fin de semana de Nueva York. De fin de semana, exactamente. Sí, claro. Hacia Europa, los viajes todavía continúan una tendencia como fue en antaño. Viajes de 12, 15, 14, 40 días, donde obviamente el apoyo hacia recorrer muchas capitales, muchos centros europeos en los autobuses, es todavía un valor presente. Juan, ¿qué hizo Quintana Roo? Quintana Roo es la historia de éxito más notable de México. Huatulco, en destinos de playa, es una historia de potencial que no se ha logrado fructificar. Yo diría que la frontera norte es la historia del fracaso. ¿Pero qué se hizo? Quintana Roo lo conoces tú muy bien. Déjame empezar por el principio. Cancún nace no como un proyecto eminentemente turístico, sino como un proyecto económico. Había una condición en la que México necesitaba tener más ingresos de divisas y la gente se preguntaba, ¿cómo podemos traer divisas? La respuesta que dio Banco de México fue,
a través del turismo. Había un dato cuando se decidió, perdón que te interrumpa nada más para, Sí, está bien. reforzarlo. Cuando se deciden los proyectos de desarrollo, como Cancún, Loreto, Los Cabos, el mismo Huatulco estaba ya contemplado en ese plan desde entonces, estamos hablando de mediados de los años 60. El 50% de los ingresos de la cuenta corriente de la balanza de pagos eran los ingresos por turismo. Es decir, era muy evidente la razón por la cual tenía un peso específico. A propósito de las prioridades, ahorita los ingresos por turismo de la cuenta corriente apenas si llegan al 5%. Nada más porque hay un dato. La industria manufacturera, no solo la maquila, sino la industria manufacturera, las autopartes, son 250,000 millones de dólares. ¿Sí? Contra los 13,000 millones de dólares del turismo. Nada más para poner la dimensión de lo que ha pasado en todos estos años a raíz de que se decidió los Cancunes o ese esquema de desarrollo. Pero qué bueno que creció la industria manufacturera. Qué lástima que el turismo no ha podido avanzar al paso que debió haber avanzado. Pero había Tiene una un razón paso histórica diferente para poder decidir la historia de éxito de Cancún, más una de geopolítica. Claro. Ahora, Ojo. perdón, hay que meter otro ingrediente ahí, porque los 13,000 millones es lo que entra como divisas de fuera. De consumo. De consumo. Sí. Pero el mercado doméstico es más grande que el No, que el no, por exterior. eso yo lo Entonces, decía, entonces, claro. si lo comparas con la otra industria, súmale todo lo Sí, que, Pablo, lo que se pero genera sin duda, internamente. sin duda. la importancia del Sí. turismo de recepción, Ya. o receptivo como se llama, es que estás trayendo ahorro que otras personas en otros países generan y lo traes y lo incorporas a tu economía. Mientras que el turismo doméstico lo que hace es darle la vuelta Al a ahorro todo ese dinero. local. Lo cual es muy importante porque es el Básico. mejor esquema de distribución de la riqueza en México. Claro. El turismo doméstico. Si me permitís aquí incido, porque todavía andamos todos nostálgicos con que no vienen todos los clientes de Estados Unidos que está esperando. Hoy se acabó eso. Hoy hay otros muchos lugares donde vienen y no es que no vengan a México, es que no van a ninguna otra parte del mundo. Hay que despertarlos. Porque ellos obedecen muy mucho. No viajes a este país porque hay un grupo problemático. No viajes aquí porque hay famosos problemas de warnings. salud. Entonces, no nos quedemos llorando, no nos quedemos con nostálgico un poco más de Estados complejo Unidos, que eso, porque eso, pero eso es el mundo entero. Tenemos una región de América Latina que está aquí, que está enamorada de México. Difiero hoy de lo de Europa. ¿Quién iba a decir que viniesen españoles a pasar vacaciones a Cancún? Hoy tenemos una cantidad de vuelos diarios, con frecuencias diarias. El boleto se ha abaratado. Qué bueno. Es Así es. una Digo, qué región, lástima para el una consorcio, región ¿no? poderosa. No, pero ha ayudado mucho, Ursi, el hecho de que hemos tenido inversión de hoteleros españoles aquí que han tenido un interés también por tener un paquete, Son por sus amarres, traerse. son claro. esas Y bueno, estructuras horizontales. pero todo Tiene la eso línea ayuda, aérea, sí. el turoperador. Sí, y el Esa hotel. inversión europea en hotelería es lo que también ha ayudado a Quintana Roo a emerger. Cancún es un punto. No se nos olvide que México de alguna manera ha sido exitoso detonando puntos. Nos hemos dado a la tarea en años anteriores, más o menos recientes, hablo de 15 años, en tratar de desarrollar corredores. Hoy día, en Quintana Roo, hay un corredor importante, que es el de la Riviera Maya. Está por abrirse más hacia el sur esa otra región que le llaman la Gran Costa Maya, o, ¿cómo le llaman esta? Hacia Majahual. pues, Hacia Majahual, exactamente. Desde Punta Herrero a Majahual es un nuevo ámbito de desarrollo. Vamos a ver cuánto nos cuesta hacerlo. Pero este concepto de corredores es lo que realmente permitiría estar hablando de circular con otro tipo de vehículos. Es lo que permitiría traer turistas en barcos para que se incorporen a nuestro país. Hoy por hoy, el turismo náutico está regido fundamentalmente por cruceros, que son no otra cosa sino visitantes. No son turistas. Se están hospedando en el barco, ahí se alimentan, bajan a excursionar. No los consideramos ni siquiera como turistas, simplemente visitantes. Dejan, obviamente, una parte de divisas
importante, pero lo que nosotros necesitamos hacer es volver a explotar otros mercados para que yo quisiera tocar un tema rápido. Pablo. Un tema que yo creo que es fundamental y es la inversión. Efectivamente hay una inversión muy grande española que llegó a la Riviera Maya, que al estado de Quintana Roo y a México le dio pues, un crecimiento muy grande, pero llegó con una razón, llegó con un incentivo, con una línea que le llaman la línea del rey, que de alguna forma el gobierno español subsidiaba inversión de empresas españolas en Latinoamérica. Cuando Cancún se originó, cuando Cancún creció en la década de los 70s y cuando México se consolidó en los 80s, fue porque teníamos un Fonatur que estaba dando crédito, que estaba financiando ese crecimiento, esa inversión turística. Y también existían los swaps. Exactamente, se vino el esquema de los swaps. Sí. Los swaps que duraron poco tiempo porque generaron inflación, pero ahí fue el detonador mayor. Y hoy en día, el principal inversionista turístico en México es México. Somos los mexicanos. Y hoy en día, el principal inversionista turístico en México es México. Somos los mexicanos. Y claramente el potencial de establecer una serie de incentivos para que se genere la inversión nos puede traer un mayor crecimiento de los mexicanos y mucho de los extranjeros. Nuestro gobierno tiene que ser más ágil, tiene que facilitar las cosas. Tenemos que ser menos burocráticos. Tenemos que de alguna manera premiar y reconocer al que arriesga su capital en el país, en vez de poner trabas y dificultades que hacen que mucha de esa inversión no llegue. Yo estoy convencido de que si generamos la inversión, se va a ir a la hotelería, al transporte aéreo, infraestructura en general, al portuario, y vamos a crear nuevos turismos que ahorita no tenemos. ¿Qué tanta seguridad jurídica hay? Yo conozco hoteleros que me dicen, el problema está en que adquieres algo y te lo invaden, o el municipio te extorsiona. ¿Qué tanta seguridad hay? Un poco es lo que está mencionando Pablo, ¿no? Necesitamos realmente que las políticas estén bien cimentadas. Sí hay un marco de seguridad legal, pero hay muchos recovecos. Hay condiciones del medio ambiente que también no se conocen ampliamente, no están bien difundidas, o a veces se manipulan. El papel de cualquier autoridad tiene que ser dirigir a quien invierte, asesorarlo, decirle por dónde sí se puede, no como actualmente se hace, que le dicen por aquí no puede circular y se callan todos los demás posibilidades. Entonces, ese es el punto. Necesitamos que haya facilitación para que exista fomento. Estoy de acuerdo con lo que dice él, en el sentido de que somos los mexicanos los que al invertir estamos haciendo más fuerte el turismo. ¿Y si tiene seguridad jurídica esa inversión, Pablo? ¿O estamos viendo casos de...? No, claramente hay una área enorme de oportunidad, no solo jurídica, sino tenemos que tener una mayor seguridad. Cuando me dices hay un área de oportunidad, quiere decir que hay muchas cosas que debemos mejorar, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Y claramente nuestras leyes tienen que ser más respetadas. El inversionista es un inversionista que viene a mediano y a largo plazo. Bueno, una inversión en un hotel es enorme. La inversión en un hotel es muy grande. Vamos a pensar que cuando se abren las puertas por primera vez de un hotel, el hotelero ya tiene producido el 100% de su inventario por el resto de la vida del hotel, porque el inventario es la habitación, es lo que se vende. Entonces el riesgo que toma en una inversión inicial es enorme. O sea, si se equivoca o cambia la promoción del país o se afecta por razones políticas el destino o viene una situación de falta de compromisos en infraestructura o lo que sea, esa inversión que hizo esa empresa, esa persona, pues tiene un riesgo enorme. México tiene un mayor riesgo como país que muchos otros países. Ya casi se nos acaba el tiempo. Yo quisiera tener algún tipo de conclusión. Juan, me gustaría empezar contigo. Bueno. Y brevemente, porque tenemos pocos minutos. 4 cosas. La primera,
Todos reconocemos que el turismo es importante. Es una actividad económica transversal. Beneficia a todas las actividades en las cuales la economía descansa. Segundo, hay que reconocer esa importancia y darle el papel que ésta merece. Tercero, hay que vincular dentro del sector turístico las políticas públicas, hacer que éstas atiendan el interés de todas las personas. En términos del turismo, tenemos que apuntar nuestras miras a tener turistas de mejor calidad, porque si traemos turismo pobre y si nosotros somos pobres, entonces, ¿a dónde va nuestro desarrollo? Tenemos que ser el turismo que le dé servicio a la gente, porque si no hace que elevemos nuestro nivel de vida, entonces no le estamos sacando provecho al turismo. Y ese es el punto de arranque. Manuel, conclusiones. Mira, yo en principio pensaría que lo que es indispensable alrededor de esta idea del diálogo es hacer una revisión clara del modelo de desarrollo en donde las autoridades locales empiecen a tener un rol muchísimo más importante para ir dando certidumbre de mediano y largo plazo a la inversión. Tienen ya un rol mucho más importante que jugar que a veces instancias federales. El proceso de descentralización del país obliga a empezar a revisar este tipo de cuestiones. La segunda es que empecemos a ver que el desarrollo de las zonas turísticas tiene que ser algo más que hoteles e infraestructura y algún atractivo. Es decir, hay que empezar a hacer de los destinos turísticos verdaderas ciudades en donde, entre otras cosas, hay turismo. Ese sería algo que me parece relevante. Ursi, brevemente. Bueno, yo, como sé positivamente que el reunir nos lleva tiempo, como estoy de acuerdo con Pablo que no somos muy competitivos o no somos competitivos por distintos aspectos, yo se la envío. Yo soy soñador y pido alto. Le pido al Congreso de México que sea inteligente y que haga lo que han hecho los 3 países más visitados del mundo, que rebaje el IVA del turismo a un 7 o a un 5%, porque automáticamente seremos más competitivos, tendremos mucho más turismo, tendremos mucho más divisas y en todo este tiempo nos dará tiempo para que hablemos, dialoguemos y demos un paso cualitativo en el turismo. Pablo. Lo primero es que tenemos un país con un potencial enorme, lo tenemos que reconocer, nos tenemos que hacer más competitivos, tenemos que tener un plan de trabajo. Yo propongo un acuerdo nacional para el turismo y claramente darle el debido seguimiento y la medición y entender que el turismo es algo permanente que va a tener una riqueza muy grande para el país. Quiero agradecer a los 4 el habernos ayudado a pensar México, a discutir México, me parece muy importante. De eso se trata precisamente este programa. Queremos discutir México porque queremos construir un México mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. México, desde siempre, desde antes de ser México, ha sido considerado un país de asilo. Podemos considerar también que en ciertos momentos no fue un país de asilo. Me da la impresión que el caso de España es un caso excepcional. Hay una historia de mestizaje en el que también la historia de los mexicanos tiene que ver con los españoles. Hay una identificación con España. Sí hay de parte del gobierno mexicano un motivo que también tiene que ver con lo étnico o lo cultural. En el caso de los refugiados judíos, esto es muy claro, ¿no? La renuencia durante muchos años a considerarlos refugiados. Muchas de las circulares, que no eran oficiales además, manifestaban que a los judíos no se les podía dejar entrar porque étnicamente no eran compatibles.
Thank you.